Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mayra Alejandra Totola León, estudiante del cuarto año de la especialidad Educación Inicial en Familia Comunitaria, perteneciente a la Escuela Superior de Formación de Maestros Mariscal Sucre. El día de hoy les voy a presentar una leyenda en lengua castellana titulada El Oro del Diablo. Allá en Huancarani, cada 6 de agosto, en la cima de una loma, empieza a arder una llama de fuego. ¡Miren! Los comunarios de esta región, cada vez que lo veían, se preguntaban qué era, y al no encontrar respuestas, le preguntaron a un yatiri. El yatiri, al ver esa pequeña llama de fuego, les había dicho a todos los comunarios que ahí había oro, pero los comunarios no lo creían. Entonces, el yatiri dijo a toda la comunidad: yo iré ahí a la cima de esa loma y pondré una coa, y después de ponerla volveré. Al escuchar esto, los comunarios se pusieron muy alegres y todos dijeron: sí, que vaya y que nos diga qué es lo que encuentra ahí. También le dieron un poco de chicha y el yatiri fue mareado a la cima de esa loma. El yatiri caminó y caminó hasta llegar a la cima de aquella loma. En la cima de aquella loma se encontró con el diablo. Y éste le preguntó: ¿a qué has venido? Y él le dijo: vine para hablar contigo. Y el diablo le respondió: aquí solo tengo mucho oro. ¿Quieres verlo? Y el yatiri dijo: sí. Y se pudo corroborar que había mucho oro en el lugar. Le preguntó al diablo: ¿lo quieres? Y el yatiri respondió: sí. Entonces el diablo le dijo: si quieres mi oro, me debes traer un feto de llama. Entonces el yatiri, viendo que solo se necesitaba un feto de llama, volvió a la comunidad. Entonces el yatiri bajó de la loma y buscó por 1, por 2, por 3 años, y cuando al fin encontró el feto de llama, decidió ir a aquella loma. Con el feto de la llamita en brazos, el yatiri volvió a subir a aquella loma, y también se volvió a encontrar con el diablo, y le dice: mira, te traje el feto de llama. Hace tiempo que yo te lo pedí, han pasado 3 años, ahora la apuesta ha subido. Yo ya no quiero un feto de llama, le dijo el diablo, yo lo que quiero es un feto de humano. Entonces el yatiri lo pensó y le dijo: sí, está bien, te lo traeré. Y es así que se volvió a ir. Al volver a la comunidad, el yatiri buscó por mucho tiempo. Buscó por días, por semanas, por meses, hasta que al fin, al cabo del año, lo encontró. Encontró el feto de un ser humano. Al ya tener el feto del humano, volvió a subir a aquella loma y otra vez se encontró con el diablo. Y le dijo: mira, te he traído el feto de humano que tanto querías. Y el diablo le dijo: ha pasado ya 1 año, yo ya no quiero un feto de humano. Yo lo que quiero es que me traigas un empuñado de quinoa. Mira, como el que estoy agarrando, le dijo el diablo. Está bien, le dijo el yatiri, si eso es lo que quieres te lo traeré. Pero no, espera, le dijo el diablo. Por cada gramo de quinoa que tú me traigas deberás traer a una persona también. Entonces el yatiri lo pensó y dijo: yo no puedo con tanto, mejor me voy. El yatiri bajó decepcionado de aquella loma y desde entonces la llama de aquel fuego siempre está encendida, cada 6 de agosto. Gracias.